Hola, bienvenidos a mi aula. Hoy trabajaremos el tema de química y el tema se conoce como masa molar. Vamos a determinar cómo se calcula o cómo podemos hallar la masa molar de una sustancia o compuesto. Lógicamente, antes de empezar a hablar de masa molar, vamos a definir algunos términos que son importantes conocer antes de poder hablar de la masa molar. Entonces, definamos primero qué es un elemento químico. Son sustancias que no se pueden descomponer en otras más simples y constituyen la materia básica del universo. Nosotros ya conocemos más o menos la tabla periódica y conocemos los elementos los cuales constituyen la tabla periódica. No nos vamos a detener mucho en el tema porque ya sabemos manejar más o menos la tabla periódica o sabemos manejar la tabla periódica. El segundo concepto son átomos. Son partículas fundamentales que constituyen los elementos químicos. Los símbolos con los cuales representamos los elementos químicos sirven para representar los átomos correspondientes. Por ejemplo, Mg es el símbolo y representa el átomo de magnesio, ¿sí? PM representa o es el símbolo del prometio, ¿sí? Entonces cada uno de los símbolos nos van a representar los átomos de un elemento y no representan a la vez el nombre del elemento. Entonces los átomos son partículas que constituyen los elementos. Más adelante, cuando hablemos del concepto de mol, Avogadro y átomos, definimos bien el concepto de átomos y cuántos átomos constituyen en general un elemento, ¿sí? La molécula es una partícula formada por la combinación de dos o más átomos unidos entre sí. Por ejemplo, la molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? El ácido sulfúrico H2SO4 está constituido por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces una molécula simplemente es la unión de varios átomos entre sí para formar un compuesto, ¿sí? Normalmente esa unión se hace por medio de enlaces, tema que también veremos más adelante, lo que son los enlaces químicos y cómo comparten entre estos elementos o cómo se distribuyen los electrones para formar un compuesto determinado. Compuesto o sustancia se representa por medio de una fórmula química, la cual está constituida por los símbolos de los elementos que forman esas sustancias, seguidos ellos, o sea, cada uno de los elementos seguidos por un subíndice que me indica la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos dentro de ese compuesto o sustancia. Repito, por ejemplo, el agua. El agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, H2O. Ese es un compuesto, el agua es un compuesto, está constituido por varios elementos. El sulfato férrico, Fe2SO4 ¿sí? Aquí es muy importante tener en cuenta, este 2 me indica que hay dos átomos de hierro, ¿sí? Este SO4 3 me indica que este 3, como todo esto está dentro de paréntesis, que hay 3 por 1, 3 átomos de azufre y 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. Ojo, cuando no aparece el subíndice es porque solamente es un átomo, es como si aquí tuviera un 1. Entonces 3 por 1, 3 átomos de azufre y 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. Este 3 no tiene nada que ver con este 2 de acá. Este 3 multiplica lo que esté dentro del paréntesis. Más adelante, cuando veamos nomenclatura química, identificamos cómo se determinan estas fórmulas y cómo se nombra cada uno de los compuestos. Entonces, el sulfato férrico Fe2SO4 3 tiene dos átomos de hierro, 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. Listo. Peso o masa atómica, ¿sí? El peso atómico estándar se refiere al promedio de las masas atómicas relativas de un elemento en el medio en el que se encuentre, ¿sí? O en la corteza terrestre o en la atmósfera. Estos valores son los que están incluidos en la tabla periódica y es lo que más usamos frecuentemente para los cálculos. ¿Por qué dice que es el peso atómico promedio? Porque los elementos tienen unas cosas que se llaman isótopos. ¿Qué son isótopos? Son elementos que tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Y hay elementos que tienen hasta, el hidrógeno tiene por ejemplo 3 protones. De esos 3 protones sacan su abundancia y el porcentaje de abundancia y su masa relativa y sacan el peso promedio, el peso atómico de cada uno de los elementos. Ese peso constituyente de cada uno de los elementos los encontramos, repito, en la tabla periódica. En la tabla periódica o encontramos el peso atómico de cada uno de los elementos. No es necesario sabérselos de memoria, para eso tenemos la tabla periódica. Lo que es importante sí es saberse los símbolos y el nombre de los elementos, para cuando usted vaya a nombrar un compuesto, pues sepa cómo se llama cada uno de los elementos constituyentes de un compuesto. Y por último, ya llegamos a lo que era nuestro título, que es la masa molar. La masa molar
de una sustancia es una propiedad física definida como su masa por cantidad de sustancia. Su unidad en el Sistema Internacional de Medidas o en el sistema MKS es el gramo por cada mol. Más adelante, cuando hablemos de átomos, moléculas y eso y de mol, y el número de Avogadro, vamos a ver qué es este concepto de mol, ¿sí? El mol es la unidad fundamental o la unidad principal del Sistema Internacional de Unidades que nos determina la cantidad de sustancias, ¿sí? Este es uno de los temas que uno dice, no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque cuando hablamos de gramos mol, entonces primero tenemos que conocer el concepto de mol. O si hablamos de mol, entonces primero tendríamos que conocer qué es el gramo mol. Por eso el orden pues no es tan importante. Entonces más adelante definimos qué es el concepto de mol. Se dice, entonces en el Sistema Internacional de Unidades la masa molar se da en gramos por mol o gramos sobre mol, ¿sí? Es decir, la masa molar es la masa de una mol de sustancia, la cual puede ser de un elemento o de un compuesto. También vamos a hablar de los pesos atómicos, aunque no es muy correcto, también vamos a hablar de los pesos atómicos como gramos por mol, ¿sí? Para obtener la masa molar de una sustancia o de un compuesto, simplemente sumamos las masas o pesos atómicos de cada uno de los elementos que constituyen el compuesto, teniendo en cuenta la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Vamos a ver en su fórmula la cantidad de cada uno de los elementos compuestos en la fórmula. Vamos a ver cómo se determina la masa molar de una sustancia a través de unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hallar la masa molar de AlOH3. Este compuesto, aunque no nos interesa mucho por el momento, cuando hagamos nomenclatura vemos cómo se nombra, se llama hidróxido de aluminio. ¿Cómo está constituido este elemento? Está constituido por el aluminio y por el oxígeno e hidrógeno. Hay 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces dice que para determinar la masa molar, que la vamos a representar con una M mayúscula, sumamos los pesos atómicos de cada uno de los elementos que lo constituyen, teniendo en cuenta la cantidad de átomos. Entonces decimos masa molar, aunque primero vamos a decir los pesos atómicos, el peso atómico de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el aluminio, el peso atómico es 27 aproximadamente, sí, estoy redondeando, 27 gramos por cada mol. El oxígeno, usted lo busca en la tabla periódica, está como 15.999, lo vamos a trabajar como 16 gramos por cada mol. Y el hidrógeno lo encuentra uno en la tabla periódica como 1,008, entonces vamos a trabajarlo como 1 gramo por cada mol. Esos son los pesos atómicos de los 3 elementos que lo constituyen. Ahora sí vamos a decir masa molar de esa sustancia, repito que la vamos a representar con una M mayúscula, es igual al peso atómico del aluminio, 27 gramos por mol, más 3 veces el peso atómico del hidrógeno, 3, ¿por qué? Pues el oxígeno, 3 por el oxígeno, porque hay 3 oxígenos, 3 por 16 gramos mol, más 3 hidrógenos, 3 por 1 gramo mol. Tenemos que la masa molar del hidróxido de aluminio es 27, 3 por 16 da 48, 48 y 27 serían 75. Y 3 por 1, 3 serían 78 gramos por cada mol, ¿sí? La respuesta es que la masa molar del hidróxido de aluminio es 78 gramos por cada mol o 78 gramos sobre mol. Una mol de hidróxido de aluminio equivale a 78 gramos. Miremos un segundo ejemplo, un poquito más dispendioso, ¿cierto? Vamos a hablar del sulfato férrico. El sulfato férrico está formado por 2 átomos de hierro, 3 átomos de azufre y 12 átomos, 3 por 4, 12 átomos de oxígeno. Entonces los pesos atómicos, peso atómico, ¿de quién? Del hierro. El peso atómico del hierro en la tabla periódica lo encontramos con 54, voy a trabajar con una cifra decimal, 55,8 gramos por cada mol.
El peso atómico del azufre es 32, pero como tenemos... estoy con los pesos atómicos. El peso atómico del azufre es 32 gramos por cada mol. Y el peso atómico del oxígeno, que ya lo dijimos anteriormente, es 16 gramos por cada mol. Ahora sí hallemos la masa molar del sulfato férrico, en una M mayúscula. Tenemos ¿cuántos átomos de hierro? 2 por 55.8 gramos mol. Más, ¿cuántos azufres tenemos? 3. 3 por 32 gramos mol. Más el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tenemos 12. 3 por 4, 12. Voy a hacerlo por acá. 12 por 16 gramos por mol. Lo que quiere decir que la masa molar de ese compuesto es igual. 16 por 12 es 192. 32 por 3 da 96. 192 y 96 nos darían 288. 288 y 111,6 nos daría 399,6 gramos por cada mol. ¿Sí? Espero que la suma me haya quedado bien hecha y si no, pues habría que corregirle. Pero lo que hay que coger como principal aquí es cómo se determina la masa molar de la sustancia. Repito, tenemos 2 átomos de hierro, 3 átomos de azufre y 12 átomos de oxígeno. Esta es una forma, o es la forma como hallamos la masa molar de una sustancia. En muchos libros encuentra uno como masa molecular, peso molecular, pero el concepto más usado es masa molar, la masa de una mol de sustancia, pero muchas veces lo utilizamos como sinónimos, aunque hay un error porque peso y masa es distinto, pero se utiliza también en algunos textos o algunas personas utilizan peso molar o masa molecular. Listo, ahora veamos cómo podemos convertir gramos a mol. Si me dan la cantidad de gramos de una sustancia determinada, yo puedo determinar cuántos moles de esa sustancia son. Simplemente para determinar la masa, para convertir gramos a mol, utilizamos la siguiente expresión. Mol, N, siempre en química, N lo vamos a utilizar como mol, como si fuera representación de mol. Incluso cuando veamos leyes de gases ideales, N es las moles, M es la masa en gramos que me dan de la sustancia y M mayúscula ya dijimos que es la masa molar. Entonces simplemente mol es igual a la masa que me den de la sustancia dividido la masa molar. O sea que si me dan una cantidad en gramos, lo primero que tengo que hallar es la masa molar de la sustancia. Veamos unos ejemplos cómo convertir gramos a moles. ¿Sí? Tenemos cuántas mol hay en 30 gramos de CO2. Este es dióxido de carbono. ¿Sí? Este compuesto está formado solamente por carbono y oxígeno. Ojo con cuando hagamos la fórmula de los compuestos, tenemos que seguir las reglas que se tienen en la tabla periódica. Si es un elemento con una sola letra, es mayúscula. Si tiene 2 letras, la primera es mayúscula y la segunda minúscula. Aquí tenemos carbono y oxígeno, ambos están en mayúscula porque su símbolo es de un solo compuesto. Entonces, para poder hallar la masa molar de estos, los moles que representan 30 gramos de CO2, primero tengo que hallar la masa molar del CO2. Entonces, la masa molar, la voy a hacer rápidamente, es igual. El carbono tiene un peso atómico de 12 gramos por mol, ¿sí? Más el oxígeno, son 2 oxígenos por el oxígeno que son 16 gramos por cada mol. Nos queda 12 y 2 por 16, 32 nos da 44 gramos por cada mol, ¿sí? Ahora sí. ¿Cómo hallo las moles? Dijimos N es igual a la masa que me dan en gramos dividido la masa molar, ¿sí? Entonces nos queda la masa que me están dando en gramos, me dicen 30 gramos. 30 gramos sobre la masa molar, 44 gramos por cada mol. Cancelo gramos y cancelo gramos. Esta mol que está en el
denominador del denominador me sube multiplicando por ley de la oreja y me quedan moles, que es lo que estoy buscando. Hagamos esa división aquí en la calculadora. 30 dividido 44. 30 dividido 44. Nos da 0,68. Trabajemos con dos decimales. 0,68 mol. ¿Sí? Quiere decir que 30 gramos de dióxido de carbono representan 0,68 mol. ¿Sí? Aquí trabajo siempre con dos decimales, siempre voy a trabajar con dos decimales. El que seguía es 0,6818. Como descarto el 1, el último que conservo no cambia. Si quiere ver las normas de redondeo, ahí en el video lo pueden encontrar en el área de física. Entonces 0,68 mol. Mire que 30 gramos ni siquiera llegan a una mol, porque una mol son 44 gramos. Es lógico que nos dé 0,68, que es menor que una mol. ¿Sí? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a ver cuántas moles hay en 150 gramos de HNO3, ácido nítrico. Está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Mire que los tres son elementos que tienen una sola letra en su simbología y los trabajo en mayúsculas. Entonces vamos a decir primero la masa molar del ácido nítrico. Lo estoy haciendo rápidamente. El hidrógeno tiene 1 gramo por mol, más el nitrógeno, su peso atómico o masa atómica es 14 gramos por cada mol, más 3 oxígenos. Ese 3 solo me afecta el oxígeno porque ahí no hay paréntesis. 3 por 16 gramos mol. Esto nos daría que la masa molar de esa sustancia es 1, 15 y 3 por 16, 48, sería 63 gramos por cada mol. Ahora sí voy a hallar las moles. Dijimos que moles, repito, moles es igual a la masa que me den, 150 gramos, sobre la masa molar. La masa que me dan, 150 gramos. La masa que me dan 150, sí. Y la masa molar es 63 gramos por cada mol. Repito, cancelo gramos y gramos. Vamos a dividir 150 entre 63. 150 dividido 63 nos da 2,38. 2,38 mol. ¿Sí? N es igual a 2,38 mol. Observe que acá si me da más de una mol, porque una sola mol son 63 y tengo 150 gramos. Tiene sentido, ¿cierto? Esa es la forma como convertimos gramos a moles. Y ahora veamos la forma de convertir moles a gramos, ¿sí? Simplemente es despejar de esta misma fórmula, despejar moles a gramos. Entonces voy a despejar la masa. Entonces me queda que la masa es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Masa, conociendo las moles puedo hallar los gramos. La masa es igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Sí, recuerde que N es moles, M mayúscula es la masa molar y M es la masa que estoy buscando. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Me dicen, ¿cuántos gramos hay en A? 2,5 mol de NaOH. Recuerde, primero debo hallar la masa molar del NaOH. La masa molar del NaOH está constituida por sodio, mire, sodio, que representa como Na, primera letra mayúscula, segunda minúscula. Constituido por sodio, que es 23 gramos mol su peso atómico, más oxígeno, 16 gramos mol, más hidrógeno, 1 gramo mol. Entonces nos daría 23 y 16, 39 y 1, 40 gramos por cada mol. ¿Sí? Ahora sí puedo hallar la masa. Dijimos que masa era igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Número de moles que me están diciendo en el ejercicio, 2,5. 2,5 mol. Por la masa molar, 40 gramos por cada mol. Cancelo mol y cancelo mol. ¿Qué estoy buscando? Gramos. 2,5 por 40 me dice que la masa que representan 2,5 moles de NaOH, hidróxido de sodio, eso me da 100 gramos. 2,5 por 40 nos da 100 gramos. Esta sería la respuesta.
¿sí? 2,5 mol de hidróxido de sodio NaOH me representan 100 gramos de esa misma sustancia. Y un último ejemplo es cuántos gramos hay en 0,5 mol de este que tanto conocemos, el agua. Entonces la masa molar del agua sería igual a 2, porque hay 2 hidrógenos, 2 por 1 gramo mol, que es la masa del hidrógeno o masa atómica, más 16 gramo mol, porque solamente tengo un oxígeno. Entonces nos daría 2 por 1, 2 más 16, nos daría 18 gramos por mol. Ahora sí, número de moles, masa es igual al número de moles N multiplicado por la masa molar, que es M. N 0,5 mol por 18 gramos, que es una mol, que es la masa molar del agua. Quiere decir que M es igual, cancelo mol y cancelo mol. 0,5 por 18 da 18. ¿Y qué estoy buscando? Masa, gramos. 9. 0,5 por 18 da 9. 9 gramos de agua. 0,5 mol me representan 9 gramos de esa sustancia o ese compuesto llamado agua. Y tiene sentido, es mucho menor que 1. La mitad de 18, 0,5 es la mitad de 1, la mitad de 18 es 9 gramos. Ese es, digamos, a grandes rasgos, lo que es inicialmente el cálculo de la masa molar y cómo convertir gramos a moles y moles a gramos. En un video posterior ya hablaremos de la relación que existe entre la mol y el número de Avogadro y cómo convertimos a moléculas y a átomos, ¿sí? Eso es todo por el momento, espero haya quedado muy claro. Se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.